está en representación del Ministerio de Bienes Nacionales nuestro fiscal Alfonso Domeico, ya que ha habido en este minuto cambio de gabinete y ya nuestra ministra nos acaba de dejar. Así que, para que vean que tenemos una cara de continuidad en nuestro proyecto, nosotros estamos aquí y seguiremos aquí defendiendo nuestro proyecto de ley, porque de verdad para nosotros es, tal como lo explicaron todos nuestros panelistas en la primera etapa, creemos que es lo mejor para hacer una gestión eficiente y integrada de nuestro borde costero y para seguir avanzando en hacer de Chile un país desarrollado. A continuación, el segundo bloque, lo que nos corresponde es escuchar dos exposiciones. Como les había dicho en el inicio, la mirada de la sociedad civil y del mundo empresarial. La señora Sara Larraín expondrá proyecto de ley de administración del borde costero, avances y desafíos, y luego hablará don Javier Hurtado en representación de la Cámara Chilena de la Construcción. Perdón, Sara, ella hablará en su calidad de directora del programa Chile Sustentable, y don Javier en su calidad de gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción. Así que ahora los dejo con la señora Sara Larraín. Muchas gracias. Quería agradecer la invitación del Ministerio de Bienes Nacionales y de la Comisión de Bienes Nacionales, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara, la invitación. No soy especialista en ordenamiento territorial, no obstante tengo bastante trabajo en acompañamiento legislativo y me ha tocado trabajar bastante con la presidenta de la comisión en el último tiempo. Ahora, creo que sin duda el proyecto de ley tiene algunos avances importantes, principalmente en términos de conceptos y de intención. No obstante, creo que dista mucho de los requisitos de ordenamiento territorial que plantearon los dos profesores anteriormente. Y voy a ir un poquito en detalle. Y más bien yo diría que es un proyecto de ley que está concentrado en el factor concesional, en cuanto a lo normativo, lo vinculante. Tiene algunos elementos positivos. Yo creo que el primero de ellos es que vuelve a definir el borde costero como una zona inalienable, lo que a estas alturas de la historia es un valor. Hoy día yo creo que hay muchas discusiones en este momento en el Congreso Nacional en relación a muchos bienes públicos, el agua, los recursos pesqueros, etc. Y obviamente ya una primera declaración señalando que es una zona inalienable y por lo tanto previene la privatización del borde costero, yo creo que es importante y habrá que ver cómo se adapta lo que ocurre entre la región de los ríos y Magallanes, donde obviamente hoy día el borde costero, incluido estos 80 metros, es posible de ser privatizado. No obstante, señalando este avance o este elemento positivo de la ley, creo que hay que cuidar el estatus de las concesiones, porque en Chile muchas veces hemos definido una serie de bienes, incluso constitucionalmente, como bienes nacionales de uso público, y después vía régimen concesional prácticamente ocurre un proceso de privatización del recurso. Tenemos los casos muy cercanos de la concesión minera plena y tenemos también el caso de los derechos de aprovechamiento de agua, que eran derechos de aprovechamiento, pero que finalmente a nivel constitucional se transforman en derechos de propiedad. Por lo tanto, hay una privatización de un bien que todavía en el Código de Agua se establece como bien nacional de uso público. Entonces, yo diría que veo como un avance, pero claramente un avance que es posible de desmontar, depende de cómo quede el régimen concesional. El segundo elemento que yo creo que es interesante y es relevante
es que cambia la dependencia del 51% del territorio nacional desde la defensa a bienes nacionales. Un ministerio, como se ha señalado acá, que aspira no a ser el tradicional ministerio de defensa de los bienes nacionales, sino que un ministerio del territorio, que es muy distinto. Ahora, también quiero relativizar este paso, porque si bien es cierto, ideológicamente corresponde el que sea enormemente relevante pasar de una institución que ha estado dedicada a defensa a una institución que resguarda los bienes nacionales, la verdad es que sí, es coherente políticamente y obviamente puede ser coherente a la perspectiva técnica, pero un ministerio que no tiene presencia territorial, un ministerio que probablemente no tiene recursos para hacer la fiscalización que corresponde. Yo creo que o hay que mejorar el proyecto o simplemente son carencias que tiene hoy día el Ministerio de Bienes Nacionales porque no fue diseñado para eso, que no va a poder responder a una adecuada fiscalización frente a un ente que estará dedicado a la defensa, pero que tiene presencia territorial y tiene recursos para hacer la fiscalización. El tercer elemento positivo que nosotros creemos que tiene el proyecto es que eleva un rango legal el procedimiento de zonificación. Yo creo que hoy día las experiencias que se plantearon, yo conozco bastante bien la de Aysén, menos la de Coquimbo, pero la verdad es que yo creo que ambas experiencias como hicieron el camino al andar, establecieron una serie de procedimientos, yo creo que ampliaron obviamente el rango de lo que era posible hasta la época. No obstante, yo creo que es importante normalizar el procedimiento. Sin embargo, yo creo que como se plantea este procedimiento no responde a los desafíos que se plantean en el diagnóstico del mismo proyecto de ley. No incluye, por ejemplo, cómo, ambos profesores lo han señalado muy claramente, cómo nosotros establecemos algunos criterios para parar la degradación ambiental o establecer alguna coherencia entre los usos prioritarios del territorio o la vocación del territorio, que se nombró todos esos términos, y la sustentabilidad del desarrollo económico en las distintas zonas. Tampoco se precisa en ese procedimiento la responsabilidad estratégica pública sobre el territorio público. Y por lo tanto aquí aparece como una especie de responsabilidad pública de zonificar o de acompañar este proceso, pero sin ninguna visión estratégica. Entonces, puede ser un procedimiento, digamos, para los 80 metros, pero la verdad es que hoy día, si nosotros vemos otros territorios que tienen esa definición, tenemos plazas, calles, puentes, caminos, y uno puede tener una responsabilidad pública bastante acotada y bastante poco significativa en términos de manejar una plaza, una calle, un puente. No es lo mismo que manejar un área natural o urbana o económica, etcétera, de un borde costero, que son sistemas naturales mucho más complejos. Entonces aquí hay como, yo diría, una problemática que no está definida. Complejiza más y llamar un poco la atención también de los parlamentarios en la discusión en particular, las declaraciones en relación a digamos, la función de la zonificación, la declaración que se hace en el mensaje de la ley es para la utilización de bienes fiscales para el emprendimiento. Se reitera excesivas veces la utilización de los bienes fiscales para el emprendimiento. El interés estratégico del Estado de hacer compatible con los intereses económicos del mismo Estado y de los particulares en cuanto a aprovechamiento del borde costero. El mensaje en general del proyecto de ley no apunta a otras funciones prioritarias salvo las económicas.
Y yo creo que ahí hay una tremenda falencia del proyecto, porque no se está haciendo cargo de una serie de áreas, por ejemplo, las unidades económicas de economías no competitivas, como pudieran ser las pesquerías artesanales. Las áreas no competitivas económicamente, como son los parques marinos, o sea, hay acá en el concepto del mensaje hay una restricción excesivamente económica, con un lenguaje económico, a las funciones que debería tomar en cuenta esta zonificación. Y finalmente señala el contar con un régimen regulatorio de las concesiones marítimas que permita mayor claridad en la tramitación y garantía de seguridad jurídica, que son absolutamente funcionales a este interés de gestión económica de esta área del borde costero. Nuevamente, la definición concesional del régimen concesional excesivamente restringido a la certeza jurídica para los titulares de la concesión y la mayor claridad en la tramitación. Entonces yo diría que, y la segunda gran parte de la ley es el régimen concesional. ¿Qué es lo que se plantea en el régimen concesional? Y yo creo que también tratando de problematizar con el objeto de que en la discusión en particular se establezca y se perfeccione las falencias que nosotros vemos. Claramente se traslada la facultad, desde defensa a bienes nacionales, pero el traslado a la facultad nuevamente per se no asegura absolutamente ningún mejoramiento, salvo que nosotros tengamos esta visión estratégica detrás, como hoy día existe la problemática del sistema concesional de bienes nacionales, donde tampoco hay una visión estratégica detrás. Y perfectamente una concesión al lado de la otra pueden tener usos que no son compatibles. Entonces, yo diría cambiar de dependencia del actor concesional que concede la concesión no asegura, y por lo tanto creo que hay que y aquí es donde se empiezan a ver las problemáticas no resueltas y que creemos nosotros que el proyecto de ley debe ser fortalecido, debe ser perfeccionado en conjunto entre el Ejecutivo y el Parlamento. Es muy difícil que la facultad concesional pueda mejorar si detrás no hay una visión estratégica nacional, no hay una política de ordenamiento, que es lo que han planteado los dos profesores muy claramente, y donde no vamos a tener ningún estatus legal vinculante en la zona que aquí se llaman o que se van a establecer de uso preferente. Queda en nada, quedan buenas intenciones, pero la verdad es que todo lo indicativo en Chile sabemos lo que ha ocurrido. Finalmente, si no es vinculante, no le puede poner el apellido a la concesión o no puede darle certeza jurídica al uso preferente. Y por lo tanto aquí claramente se requiere de una u otra forma fortalecer el aspecto de zonificación y de ordenamiento del proyecto y equilibrar el aspecto de mecanismo de concesiones, que yo diría que es el plato fuerte del proyecto. Este proyecto es un proyecto de concesional de esta área del territorio. Esa es la fortaleza, ese es el rango normativo nuevo que aparece. No aparece un rango normativo nuevo ni en zonificación ni en ordenamiento territorial. El segundo elemento en relación a las concesiones es la autorización de dos o más concesiones en un mismo territorio. El profesor, el abogado que ayudó en el proyecto de ley, explicó un caso donde obviamente es posible establecer una infraestructura de comunicación con un área de concesión o un área de manejo de los pescadores artesanales. No obstante, yo diría que esos no son los conflictos que nosotros vemos hoy día en el borde costero, sino que más bien es porque la ausencia de usos prioritarios, un ordenamiento territorial, genera usos incompatibles. Y la verdad es que vía las concesiones no vamos a lograr ordenar el uso compatible.
Yo creo que así como se nombró también acá en el sistema de evaluación de impacto ambiental, no podemos resolver los conflictos territoriales, ni de incompatibilidad de un proyecto con otro, porque el proyecto se evalúa contra sí mismo. Y eso se trata, haciéndose la autocrítica, la institucionalidad y la regulación ambiental introducen la reforma, por un lado, la indivisibilidad de los proyectos, con el objeto de no evaluar por parte, que después el conjunto de las partes no dé cuenta del todo. Y por otro lado, se establece un elemento que va claramente orientado a resolver de alguna manera los problemas de ordenamiento, de falta de ordenamiento territorial, que son los impactos acumulativos. Por lo tanto, cuando yo evalúo este proyecto, tengo que tener en cuenta el impacto de todos los otros proyectos de la misma bahía. Esa es una forma como el sistema de evaluación de impacto ambiental se hace cargo, no pudiendo decidir sobre la territorialización, se hace cargo de poder al menos establecer un criterio de impactos acumulativos y por lo tanto el proyecto no se evalúa contra sí mismo, sino que se evalúa en el marco del conjunto de proyectos que ya están emitiendo en esa bahía o ya están, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que acá, claramente, nosotros creemos que tiene que haber en el régimen concesional de una u otra forma previo a que después el proyecto, el edificio, lo que vaya a ser construido tenga que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Acá se requieren ciertos criterios vinculados a poder medir compatibilidad o impacto acumulativo de la concesión. Otras legislaciones han establecido la figura de no solamente de concesionar para un uso, sino que concesionar para un uso preciso, por un plazo preciso y en base a un plan de manejo, en el cual de una u otra forma se establece y se da la seguridad de que lo que se está aprobando en los distintos proyectos en un área no van a ser incompatibles entre ellos. Pero acá, claramente, como está planteada, el régimen concesional no da cuenta de poder establecer: 1, ¿para qué se quiere la concesión? 2, ¿en qué plazo? 3, ¿con qué tipo de plan de manejo que la autoridad posteriormente pueda fiscalizar? Y no fiscalizar sobre una concesión que era para tal cosa, pero que no está especificada en un cierto planteamiento claro de gestión del territorio. La concesión tiene que estar vinculada a un plan de gestión de ese territorio. Un tercer elemento que se plantea es la reducción de plazo de los 50 años actuales como máximo a un máximo de 25 años. Nosotros creemos que es importante que aparezca un plazo máximo. No obstante, nosotros creemos, y conociendo la legislación internacional, que resulta más adecuado establecer los plazos de la concesión vinculadas a la propuesta del proyecto que se va a desarrollar y el plazo que lo va a ocupar y por lo tanto también vinculado al plan de manejo, las capacidades de carga, etcétera, etcétera, que se van a desarrollar en ese territorio en ese periodo de tiempo. Si no, vamos a dejar todos estos elementos posteriormente a la evaluación de impacto ambiental. Y después yo no tengo cómo poner en el contrato de concesión las condiciones de la evaluación ambiental. Y el ideal es que legalmente la concesión tenga establecido un cierto contrato de cómo voy a utilizar el territorio y qué impacto va a tener, cómo van a ser mitigados, etcétera, etcétera. Entonces, acá nosotros creemos que una forma de perfeccionar el proyecto vinculado al tema de los plazos tiene que ver con sujetarlo a claramente un plan de manejo fiscalizable vinculado a ese plazo. Un cuarto elemento que se plantea en el tema concesional es que se regula el actuar de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero. Porque una vez establecida la concesión, dice el proyecto, no se hace necesaria su nueva intervención. Yo aquí quiero llamar la atención de que la verdad es que en general, en relación a los recursos naturales, esta forma de desvincular al Estado
una vez que se entrega la concesión, la servidumbre, etcétera, ha resultado bastante fatal. Yo creo que lo más claro ha sido en el caso del otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua, en las cuales llega una sequía o llegan situaciones como Copiapó, y la verdad es que el Estado no tiene ninguna posibilidad de intervenir porque se le han quitado todas las atribuciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces, simplemente el Estado no tiene ninguna posibilidad de reasignar en el caso del Código de Agua, porque la reasignación está entregada al mercado de agua, y por lo tanto la transacción entre privados del agua. Y por lo tanto, no sé, en Copiapó o en cualquier lugar, si el sector minero tiene más capacidad de ofrecer, olvídense de la Asociación de Agua Potable Rural. Tiene todas las de perder porque no puede competir en el mercado de agua de asignarse a los recursos. Es lo mismo que puede ocurrir entre distintos actores que estén interesados en el uso del recurso. Si sometemos la posibilidad, como se habla acá, de someter, digamos, a los distintos actores a una especie de licitación, en el cual no tengamos claros distintos criterios en esas concesiones, la verdad es que vamos a estar en dificultades de que el Estado pueda intervenir. Por lo tanto, donde se establece las atribuciones del Estado, tanto de la Comisión Regional del Borde Costero, como después en los límites a las causales de término, yo creo que hay que echar una nueva mirada a esas dos partes del proyecto. Un quinto elemento es lo que aquí se señaló, yo creo que es positivo, como lo señaló el profesor, en el sentido de permitir la transferencia, arrendamiento sin requerir nuevos trámites. Pero la verdad es que si la concesión se plantea como está planteada en el proyecto de ley y no está vinculada a un plan de manejo fiscalizable, en el cual la transferencia o el arrendamiento para el Estado va a significar de que al cual se le transfiere o se le arrienda va a ser exactamente lo mismo que aquel para lo cual pidió la concesión, yo creo que aquí estaríamos en un problema, porque perfectamente puede haber un cambio en el uso de ese territorio al transferirse la concesión, si es que no está vinculado a un plan de manejo fiscalizable bastante preciso y en el cual la autoridad pueda seguirle el curso. Tiene otro propietario, pero va a ser lo mismo y con el mismo plan de manejo. Estos problemas ya los hemos visto no solamente en el CIA, sino lo hemos visto en los planes de manejo forestal, lo hemos visto en los planes de manejo pesquero, lo hemos visto en el sector acuícola, lo hemos visto en todos los planes. Entonces yo creo que ya tenemos suficiente experiencia acumulada como para dejar más ordenado este procedimiento. Porque el catastro no solamente debe tener las concesiones, sino que el catastro debe tener concesiones para qué actividad o para qué función y con qué impacto sobre el territorio. Si no, no tiene ninguna dimensión territorial aquella concesión. Tendrá una nominación de quién es el dueño, pero eso no tiene una connotación territorial. Tengo dos elementos más en relación a la concesión que creo que son problemáticos. El primero, se regulan las causales de oposición a la concesión. Y la verdad es que las causales de oposición son excesivamente restringidas. Son tres. La primera es, yo me puedo oponer si el terreno es privado y no es público. La segunda causal es que yo me puedo oponer si yo ya tengo una concesión ahí y es de mi propiedad. Y la tercera es que si yo estoy en trámite de concesión para ese mismo lugar. La verdad es que esto echa por la borda todo el régimen de oposiciones que hoy día existe en relación a servidumbre, en relación a concesión, que de una u otra forma, por ejemplo, solamente de la perspectiva ambiental va en contra del artículo 19, número 8 de la Constitución, donde todos los chilenos tenemos el deber de proteger el medio ambiente y por lo tanto, si hay un humedal y el Estado da una concesión ahí, cualquier organización de interés público, cualquier parlamentario puede oponerse a la concesión, en la medida en que tiene un derecho constitucional de preservar el medio ambiente, o si es un parque marino, o sea, acá claramente el restringir la oposición de la concesión a los propietarios de la misma en términos económicos, los que tienen la otra concesión, no es suficiente. Y no está en ningún régimen concesional, ni siquiera en la Ley General de Servicios Eléctricos, para las servidumbres eléctricas, que
un gravamen de una certidumbre sobre otra, no está restringida, sino que la afectación y por tanto la oposición a aquello puede ser mucho más amplia. Y finalmente en las concesiones creo que hay un octavo punto que es problemático, que tiene que ver con las garantías. Acá el proyecto de ley, la verdad es que libera al particular de responsabilidades sobre garantía, en el sentido de que remite a que las propiedades muebles de los concesionarios serían propiedad del concesionario. Pero la verdad es que lo que ocurre en estos casos, y es bastante ejemplar el caso minero, el país se ha llenado de pasivos ambientales mineros porque nadie se hizo cargo de lo que allí quedó. No se demostraron los temas, además los tranques de relave no tuvieron programas de mitigación o restauración, y es por eso que después de una treintena de años del Código de Minería, etcétera, etcétera, tenemos desde el año pasado una ley de cierre y abandono de faenas mineras. Claramente, en cualquier actividad concesional, sea minera o sea del borde costero, nosotros tenemos que tener una cierta garantía de que el privado, una vez terminada la concesión, se va a llevar los fierros y va a dejar el lugar como lo encontró, o por lo menos no en una forma absolutamente degradada como vimos que se veía en las distintas fotografías. Este es un régimen que está bajo el concepto de la internalización de los costos. Está dentro de la normativa vinculada al criterio ambiental del que contamina paga, etcétera, etcétera. Y toda la legislación, si ustedes se fijan, en los últimos años ha ido avanzando, en el cual el que tiene una concesión temporal, una vez que termina la concesión temporal y no quiere renovarla, tiene que dejar el lugar como corresponde y no dejar todo botado e irse para la casa y que la sociedad en su conjunto tenga que hacerse cargo de aquello. Por lo tanto, creo que ese es un último elemento que creemos que hay que perfeccionar en relación al régimen de concesión. Finalmente, creemos y compartimos varias de las preguntas que hicieron los dos profesores. Y yo creo que el aporte de ellos es bastante relevante. ¿Por qué? Porque creemos que no hay ningún sentido de mejorar las concesiones solamente si es que nosotros no mejoramos las posibilidades de zonificación y de ordenamiento con una categoría vinculante. La verdad es que perfeccionar el régimen de concesiones en el mismo estado en que los tenemos ahora, la zonificación y el ordenamiento territorial, sería facilitar la posibilidad de que finalmente los 80 metros, el resultado de la zonificación, en la medida en que se va a demorar, no es vinculante, termina siendo el conjunto de proyectos que les interesan a los privados, uno al lado del otro, y que finalmente ese conjunto de concesiones para eso resulte en que sea el ordenamiento territorial de facto. Entonces acá, si no ponemos algunos requisitos de zonificación, de uso prioritario vinculante en el régimen de concesiones, o hagamos conversar el ordenamiento, la zonificación y el régimen de concesiones, la verdad es que el proyecto de ley desde nuestra perspectiva parte cojo. Y la verdad es que yo no sé si es facultad del Congreso Nacional incidir en que la zonificación a la cual se refiere la ley sea vinculante o no, en la medida en que va a requerir financiamiento y va a requerir probablemente fortalecimiento institucional. Y hasta lo que nosotros sabemos, ambos elementos son solamente facultad del Ejecutivo. Entonces, habiéndose aprobado en general, tal vez la tarea que queda para el excelente equipo técnico del Ministerio, que lo ha hecho con tremenda mística y con tremendo esfuerzo el proyecto de ley, el equipo técnico de la Universidad Católica, probablemente las preguntas son ¿hasta dónde podemos mejorar con lo que plantearon los dos profesores, o vinculando el régimen de concesiones a la zonificación? Podemos mejorar el proyecto porque probablemente los parlamentarios van a tener que ver hasta dónde llegan sus atribuciones o no. Y si la ley sale tal cual, nosotros creemos que, claro, puede facilitar las concesiones, pero no vamos a estar ganando en los objetivos que plantea el mismo proyecto de ley.
Muchas gracias. Gracias, Sarita. La verdad es que hay muchos puntos que tú abordaste y si bien es cierto, nosotros lo planteamos el tema de la zonificación cuando tuvimos a la ministra en la comisión conociendo el trabajo que estaba haciendo el ministerio. Inmediatamente el tema en cuestión fue, bueno, nos parece fantástico, pero no es vinculante. Como miren, nosotros les aconsejamos que los lugares donde ustedes se pueden instalar son estos, pero no lo vamos a obligar, no es una obligación. Y lamentablemente ahí hay un tema y hay una debilidad. Ahora, hasta dónde nosotros podemos llegar, por cierto que tenemos muchos más límites de los que nosotros quisiéramos, está bien que se tengan, pero hay ciertos proyectos en los cuales este tipo de información tiene que ser relevante. No puede ser que no funcionen vinculadamente, no puede ser que un gobierno regional, por ejemplo, autorice la instalación de una termoeléctrica o de cualquier proyecto si no se ponen de acuerdo, ¿cierto?, con quien corresponde a dar la concesión, en el caso de una termoeléctrica, por ejemplo, como fue Río Corriente, sin tener nada en contra de ninguna empresa. Estoy planteando un tema específico que ocurrió, ¿no es cierto?, hace 2 años atrás, donde finalmente el gobierno regional rechaza el proyecto, pero sin embargo ellos sí obtienen la concesión. Hoy día ese proyecto no es asible en el lugar porque no hay cómo mitigar ni compensar. Y por otro lado, los pescadores que ya estaban hacinados siguen estando más hacinados aún. Y esta empresa o estas personas que llevaban este proyecto están buscando a quién vendérselo o tratar de presentar nuevamente el proyecto. Ahí es donde volvemos al punto de que si se vende ese proyecto, si se tiene el mismo uso suelo, en cuánto tiempo se va a hacer, quién lo va a fiscalizar, tenemos los recursos para fiscalizarlo, cuántos fiscalizadores vamos a tener. Y hubo un punto antes de terminar y presentar a nuestro próximo invitado, que es eventualmente hoy día en el presupuesto del próximo año. Nosotros estamos trabajando en la Comisión de Medio Ambiente y yo particularmente en varias glosas que tienen que ver con los servicios. Por ejemplo, el SERVI. El SERVI hoy día no tiene fiscalizadores. La gente que fiscaliza son los mismos que trabajan dentro de su departamento y trabajan con el auto de uno de ellos. Miren lo que les estoy diciendo. Y esto es una realidad. El Ministerio de Medio Ambiente hasta el año pasado, su serenia andaba en micro y se movilizaba en el auto de la señora. Esas es muchas de las realidades que hemos vivido durante muchos años en nuestro país. Entonces, cuando nosotros vamos viendo el proyecto en su globalidad, hay muchos temas y que Sara tiene mucha razón en lo que plantea. Este proyecto de implementarse tiene que implementarse como corresponde, porque si no, no va a lograr el objetivo. Y quizás debe tener ciertas etapas. Es como un plan cuadrante que se implementa con 50 carabineros y resulta que al año siguiente tiene 25. Es imposible que funcione como debería de funcionar, porque no tenemos los elementos y el proyecto estaba hecho para cierta cantidad y de cierta forma, con ciertos recursos. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que marcar el punto. Hoy día estamos viendo el presupuesto, quizás deberíamos ahí hacer un énfasis en lo que significa específicamente los recursos que va a tener este proyecto, cuánto se está asignando y si estamos dispuestos a que se apruebe o no en las condiciones que están. Todavía estamos a tiempo y podemos conversarlo posteriormente para poder avanzar en esa línea. Así que, bueno, son temas que hay que darle a la mesa, por cierto. Ahora vamos a ir con Javier Hurtado. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros esta tarde y escuchar también lo que tú nos tienes que contar y decir acerca de la unión, la mirada que ustedes tienen de lo que es el proyecto Verde Costero y también desde ustedes, desde lo que significa el crecimiento del país. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Ahora yo quiero entregar una visión más general, pero se ha dicho mucho ya, los dos profesores estuvieron fantásticos, los que dijeron, yo creo que me voy a cortar mucho de la presentación porque yo creo que está habitual. Pero quiero dar una visión más general de algunas cosas particulares del proyecto que quiero por conversarlas acá. Partir un poco, la idea es ver los principios de la Cámara y el alcance del proyecto de ley, las dos cosas juntas, porque tenemos algunos principios ya elaborados hace bastante tiempo, como que van a la construcción respecto al tema de Puerto Costero. ¿Cómo
Como visión, claramente, y acá creo que todos compartimos esta visión muy general de que el borde costero tiene diversidad de usos. La verdad que acá el borde costero es para disfrutarlo, es para explorarlo e investigarlo, es para transitarlo, para hacer negocio, para ser protegido en algunas partes, ¿ya? También en algunas partes a lo mejor feo lo puse, pero puede ser contaminado. No quiero llamar contaminación como lo que se entiende por contaminación, pero realmente se usa en muchas partes para otras cosas, digamos, que podrían entenderse como posible contaminación. Claramente el borde costero tiene un montón de una diversidad tremenda de usos, digamos. ¿Ya? Nosotros creemos que el borde costero, lagos, ríos, tienen mucha importancia en todos los aspectos sociales, económicos y ecosistémicos. O sea, acá no podemos olvidarnos que hoy día hay un montón de aspectos que tienen que cumplir el borde costero, digamos, y para urge, creo que eso estamos todos discutiendo lo mismo acá, urge una política nacional de borde costero de verdad, digamos, que recoja, como es, hay una visión moderna e integral sobre este recurso. La verdad es que no hay una visión global, hay visiones parciales, creo que acá urge una visión más global. ¿Cómo voy a presentar esto? Un diagnóstico, nuestros principios, que a lo mejor de la Cámara respecto a este tema, alcanza o no alcanza el proyecto de ley de opciones marítimas, digamos, ya, y básicamente eso quiero presentarlo acá resumidamente. Como diagnóstico, claramente Chile, todos sabemos, tiene 4.200 kilómetros de costa, digamos, hay un tremendo borde costero ahí, ¿ya? Además 34 ríos navegables por buques sobre 100 toneladas, 79 lagos navegables por buques sobre 100 toneladas, que se representan en la definición como borde costero. Y si lo miramos desde el punto de vista de todo el borde costero, de todas las islas, con todo, tenemos 83.850 kilómetros de borde costero en el país, de los cuales, si consideramos todos los lagos, islas, todos los existentes, de los cuales nos ponen en el lugar como quinto del mundo respecto a tamaño de borde costero. La verdad que el tema del borde costero tiene un tema súper relevante, súper importante el tamaño, como digo, el quinto borde costero más grande, o el más grande del mundo. ¿Ya? Con lo cual, obviamente cuando hablamos de política de borde costero tenemos que aprovechar este potencial de borde costero en todas sus dimensiones, ya que no podemos pensar en una sola dimensión, por ejemplo, el medio ambiente, por ejemplo, hay que pensar en todas las dimensiones. Transporte marítimo, puerto, energía, pesca, agricultura, defensa, entonces hay espacios públicos, recreación, turismo, función ecosistémica, investigación, contribución al paisaje, etc. Hay un montón de cosas que tienen que ser abordadas, digamos, o manejadas en una política de borde costero. ¿Ya? Todas estas cosas obviamente están orientadas, todas ellas, a un tema que es fundamental para todos nosotros al final, que es cómo mejoramos la calidad de vida de todos los ciudadanos. No solamente se mejora, insisto, protegiendo todos los espacios, sino también se mejora generando actividad económica que permita a la gente subsistir y vivir razonablemente. O sea, que todas estas cosas hay que compatibilizarlas de alguna forma en una visión de borde costero. Además, el borde costero es súper diverso. Acá puse la foto, digamos, la verdad que no hay que hacer las fotos todas, pero hay bahías, hay unos lugares rocosos sin playa, hay otras bahías de ciudades, hay islas. Es súper diverso. Y otra vez siento que es súper diverso el tema del borde costero. ¿Ya? Sin embargo, y acá quizás un tema que es importante, nuestra legislación como que reduce todas las dimensiones que hemos visto tan variadas, las reduce bastante, una definición bastante chica, digamos, y quizás bastante pobre, digamos, ¿ya? Y reduce todas las dimensiones como decir, oportunidades del borde costero con una visión que es poco adecuada a todo el potencial, ¿ya? No existe una definición clara específica, ¿ya? Entendiéndose como borde costero como marco territorial, porciones de agua de bahía, golfo, estrecho, canales, ríos, lagos navegables, para buques sobre fondo de mar y de la playa fiscal. ¿Ya? Y después se pone esta definición también, toda esta discusión o definición de lo que es la alta marea, lo que es la playa, todas estas definiciones que están hoy día en la ley. La verdad es que estas definiciones es imposible que den cuenta de la diversidad del borde costero. Yo creo que esa cosa se ha dicho bastante, no quiero repetirla demasiado porque no se habló harto de ello, pero claramente, no sé, un borde costero de un acantilado, ¿ya? No sé, pero la más alta marea puede golpear la cantidad de los 80 metros para adentro, cada vez son una cosa que no sé qué definición hay, la verdad que no tienen ninguna interacción. Como otra, a lo mejor que el borde costero puede ser súper amplio, mucho más de 80 metros. O sea, la verdad que es muy acotada esa definición, ya hay que definirlo un poco en una política, más que una definición precisa respecto a lo que puede ser el borde costero. Primera cosa. Hay algunas restricciones o excepciones en nuestra definición legal que hay hoy día, que son básicamente dos, que es la ley de Lynch y la ley Norte, digamos, que son extensibles uno en el caso de Iquique, en que, como dice acá, los derechos de propiedad los reconoce los hermanos dentro de
específico, acotado, incluso con propiedad, súper claro. Y después de la ley Lorca en Villa del Mar 59 también, que declara utilidad pública la zona costera completa, el centro para construir las verdes, zona del centro. Se generó en su momento una nueva ley de impuestos, tradicional, justamente para manejar ese borde costero, esa área verde, digamos. Y bueno, los permisos de edificación de Viña y Concón deberán ser aprobados por 2/3 del Consejo Municipal. O sea, claramente hay una restricción distinta al resto del territorio. O sea, claramente hay una ley general que es única para todo un borde diverso y hay dos excepciones puntuales. No quiero decir que son buenas o malas, pero hay dos excepciones puntuales que vamos a hablar a lo largo del país, digamos, que intervienen en el borde costero. Ahora, ¿cómo se interviene en el borde costero? Hay muchas formas de intervenirlo, ¿ya? Desde el punto de vista económico y en general, desde el punto de vista económico puede ser también como áreas protegidas, lo que sea, básicamente por concesiones, ¿ya? Una ley que nosotros hablamos poco, pero la ley Lafkenich también no es una forma, una ley que interviene en el borde costero, digamos, la verdad que tiene ciertos derechos, digamos, que no la población indica que tiene cierta propiedad sobre el borde costero efectiva, o mucho más efectiva, digamos, que las otras leyes, ¿no? El convenio de la que 169 también da cierto grado de propiedad, no sé cómo llamarlo, una propiedad, una cierta definición de propiedad también a las comunidades indígenas sobre ciertos territorios incluidos por borde costero. ¿Ya? Y hay otras intervenciones posibles como son la ley de financiamiento para compartido, que también es una ley que de alguna forma podría utilizarse para el uso borde costero. Podría, porque la verdad es que la ley de financiamiento para compartido, que tiene ya más de 10 años, ha sido usada como 3 proyectos, 2 o 3 proyectos en todo Chile, digamos, nada más, ¿ya? Pero básicamente una ley de concesiones más chica, digamos, una ley más municipal. ¿Ya? O sea, hay hoy día alguna legislación que interviene como el borde costero. ¿Ya? Y básicamente, bueno, la más importante quizás, la más conocida son las concesiones que estamos hablando acá, y también esta ley se hace cargo de alguna forma de ese tema, digamos, las concesiones. Y acá en concesiones tenemos básicamente las marítimas, las portuarias, las de obra pública, también en concesiones, y las de bienes nacionales que también es concesión producto de bienes nacionales, ¿ya? Que son distintas a las anteriores. Ahora, las más utilizadas claramente son las marítimas y las portuarias, probablemente como concesión. ¿Ya? En las marítimas, a ver, las ventajas son aplicar a las playas, fondo de mar, porciones de rocas dentro del país, lagos, etc. Variedad de uso, tiene validez de 50 años. Tiene ciertas desventajas, obviamente también estas concesiones marítimas. Primero, quizás lo centralizado, engorroso y plazos inciertos que significan el meterse en un proyecto de concesiones marítimas. La verdad es que hasta el día de hoy nadie puede garantizar que, aparte que salga una concesión, cuánto se demora el trámite, digamos, puede ser bastante engorroso muchas veces y desincentivador de un trámite en un proyecto específico puntualmente. Segundo, tiene alto costo asociado a la concesión, es discrecional, súper discrecional de una concesión, la verdad que no hay una política otra vez que establezca principios, otras cosas, es súper discrecional. ¿Ya? No contempla propiedad sobre el suelo, hemos escuchado harto sobre la propiedad, un poco demonizado el tema de la propiedad sobre el suelo, creo que en algunos casos puntualmente puede ser interesante el tema de la propiedad sobre el suelo, en algunos casos puntuales, no probablemente en todos, pero claramente en definiciones más bien de IBT, territorial, puntualmente podría, instrumento que podría pensar en algunas áreas que pueden ser perfectamente privadas, en alguna parte del borde costero. O sea, no negarse desde un principio, eso voy a decir. ¿Ya? Descoordinación absoluta con los IPT, algo se dijo antes, creo que acá hay un tema súper relevante, los instrumentos de planificación territorial hoy en día, las concesiones, los IPT no conversan. Las concesiones las hacen, por ejemplo, en el caso de la Marina o la obra pública u otros casos de concesiones, pero no conversa con el instrumento de planificación, la verdad que no tiene nada que ver con el instrumento muchas veces. Y eso obviamente es un problema complejo. ¿Ya? Y bueno, la duplicidad normativa sobre el mismo territorio, muchas veces tienes normas distintas y duplicadas en el mismo territorio. Y eso es una de las ventajas de esas concesiones marítimas. En el caso de las portuarias, bueno, son para puerto de turismo, son hasta 30 años en general, no requieren tramitación de las Fuerzas Armadas, está claro, se puede reconvertir áreas urbanas en puertos, pueden solicitarse ampliaciones para incluir terrenos cercanos, etc. Y tiene ciertas limitaciones, como digo yo, sobre usos, comercio y turismo generalmente cuestionados. O sea, por ejemplo, acá tenemos el caso de ciertos puertos importantes, como por sido el caso de Antofagasta, primero quizás por el molde de Antofagasta. Entonces se recuerda en ese caso que no fue fácil, digamos, esa concesión de un pedazo del puerto con un molde. Tenemos el caso del día cercano, no del día, pero tenemos el caso del puerto del Paraíso, algunas discusiones respecto a ciertos usos comerciales en el puerto del Paraíso, que han sido difíciles, con lo cual la verdad que por eso se está negando un desarrollo de un puerto. O sea, yo creo que todos han escuchado la experiencia, no sé, del puerto de Barcelona sobre la conversión en la ciudad, puntualmente, o
el puerto, o la zona marítima del puerto costero de Bilbao, que en el fondo compatibiliza distintos usos, no solamente portuarios, sino también turísticos, residenciales, etc. Esto es importante. Plazos pueden ser suficientes muchas veces y no contemplan propiedad del suelo. Acá hay un tema también práctico, o sea, yo creo que acá mucho se habla de propiedad y la disposición del plazo publicano o lo que sea, pero estamos súper prácticos. El tema del plazo largo o de propiedad tienen que ver con una cosa muy simple, cómo te financias. Pero no podemos pretender, no podemos olvidarnos que un proyecto, por ejemplo, un puerto, requiere financiarse. Para financiarse un puerto, o un aeropuerto, o un proyecto cualquiera grande, requiere muchas veces de prenda. Se prenda el activo. Yo tengo la experiencia, porque me tocó construir Puerto Ventana, pero hace mucho tiempo atrás. La ampliación de Puerto Ventana. Y la verdad es que como está en una concesión marítima, y no hay propiedad sobre eso de ningún tipo, yo no podía ir al banco y decir, mire, dejo en prenda este puerto, porque la verdad que no está construido sobre sitio ajeno, como era. Entonces, en el fondo, una empresa no puede levantar un financiamiento de un proyecto muchas veces muy importante que requiere levantar un financiamiento, por lo cual es muy importante generar un mecanismo de plazos o de propiedad puntual para que pueda financiar proyectos que son importantes. Y eso es evidentemente práctico, ¿ya? No es teórico eso, ¿ya? Bueno, hay opciones soberanas no son portuarios, los puertos, por el caso de los moles, en este caso. Otros usos no pueden interesar muchas veces a las empresas portuarias, en casos reales. Lo que nosotros son los de puertos, variadas órdenes por distribución en terreno, eso es tremendo, ¿no? Y conflictos con regulación urbana, otra vez, no conversa esa concesión portuaria con el IPT regional o el IPT comunal, que es un instrumento de planificación territorial a su escala comunal o a su escala más específica, no conversa. En el caso de todos los puertos de Chile no conversan con sus planos urbanos cercanos, la verdad que eso es un tema importante y súper relevante. La verdad que acá no miremos menos eso, por ejemplo, el caso del puerto de Valparaíso puntualmente, o muchos puertos, el puro tráfico propio de un puerto eficiente, o más grande, o mejor, o más contenedores, requiere un tráfico de camiones para llevar los contenedores a otra parte, pongamos Santiago. Y ese tráfico de camiones para descargar un barco, imagínense a 70, 100 contenedores por hora. En Chile requiere sacar 100 camiones por hora o 70 camiones por hora del puerto a la calle, digamos, y eso piensa en el tráfico que se genera. Entonces hay que conversar el instrumento urbano, el instrumento de carretera, con el puerto también, porque si no la verdad es que te queda crema. Yo creo que todos se dan cuenta cuando viajan a Valparaíso, cuando hay un barco, te das cuenta ya en la carretera panamericana si hay un barco descargando a Valparaíso, porque la fila de camiones con contenedores es atroz, y si hay dos barcos es atroz, porque no conversa el puerto ni con la ciudad ni con la carretera. O sea, claramente hay un tema de instrumento de planificación que es súper importante. Hay problemas con los intercambios del puerto costero hoy día. Por ejemplo, las opciones de intervención son restrictivas a los mecanismos que digo, pero hay un montón de subterfugios para poder intervenir, porque eso obviamente es un problema. ¿Ya? No se contemplan referencias de suelo y ciertas zonas privadas, no se coordinan con el IPT, hay discrecionalidad burocrática que la comenté, y ejemplos claros. Primero que hay uno, vaya un primera región. Eso es una toma ilegal, ¿ya? Que se transforma después en qué? Con las leyes mono famosas, la ley del mono, ¿ya? Se legaliza y pasa a ser legal. Y las mejores bahías súper importantes, pasan una moneda, bahías súper importantes en Chile que podrían haber tenido usos turísticos y usos fantásticos, se han perdido porque, primero que todo, el Ministerio de Bienes Nacionales, en este caso, que era dueño, el protector de ese recurso fiscal, la verdad es que no lo protegió nunca. Entonces llegó una toma ilegal, un asentamiento humano, que se puso ahí por mucho tiempo. Ya uno va allá y ve autos, ve oficinas de pago, oficinas municipales, todo eso ilegalmente, no es verdad. Y eso después se legaliza por unos subterfugios legales y queda convertido en eso. Y eso obviamente creo yo que desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de desarrollo económico, es un desastre. ¿Ya? Acá tienen otro caso, Puerto Viejo, la tercera región, es un poco lo mismo, hay una foto, contaminación. No, es lo peor, esto es lo peor. O sea, cuando se generan estos mecanismos súper fijos y después con un montón de apertura por los lados, y cero protección real, o sea, los dueños, y acá quiero referirme a ese tema porque acá se habla mucho de la propiedad como en contra, pero los dueños acá básicamente el Estado, que no tienen la capacidad de controlar su territorio, lo deja un poco abierto por la
se legalizan solas y pasa a ser tremendo pésimo uso del borde costero. Después hay problemas asociados a la institucionalidad. ¿Ya? A mí eso es grave. Hoy día hay más de 20 organismos competentes en el borde costero. ¿Ya? Ausencia y poca claridad de atribuciones. Hay acá puse algunos organismos desde, ahí no lo leo ahí bien, pero está desde el Ministerio Nacional, el MINCO, el MOB, las comisiones de borde costero, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Defensa, o sea, son varios organismos hoy día que intervienen, digamos, esta relación, lo cual es súper complejo y súper discrecional, de todo el aparato público, digamos, respecto al uso del borde costero. Ahí es un problema de la institucionalidad. Hay problemas asociados a la actuación de las comisiones de borde costero, digamos, básicamente plantea muchas veces zonificaciones que son a escalas distintas o gran escala, o microzonificaciones que no son parte incluso de la propia definición de borde costero. Si definimos borde costero por los 80 metros, nosotros es un plan de borde costero de 2 kilómetros por kilómetro, claramente hay incompatibilidad, por mucho que sea real hacerlo. No discuto eso, porque puede haber distintas definiciones, pero hoy día básicamente todas estas zonificaciones no se establecen generalmente sobre el borde costero solamente. Y a veces ni siquiera sobre lo que hay de borde costero, o sea, claramente es un tema, digamos. Incluyen terrenos muy alejados por el y tampoco se coordinan con los instrumentos de organización territorial. Y asociado al solo fiscal, bueno, claramente hay un tema ahí, la escasez. El Ministerio Nacional controla muchos suelos, no solamente el borde costero, que también son los territorios del país. ¿Ya? Y genera ciertas escaseces relativas a veces súper complejas, que son imposibles a veces o complejas de resolver. Porque tampoco el Ministerio Nacional tiene políticas claras respecto a cómo enajena propiedad, que es un tema súper relevante, no solamente propiedad de terrenos, sino también propiedad pública, edificios, departamentos y demás cosas. O sea, claramente hay propiedad que no hay una política de enajenación clara, que sea como concesiones u otro mecanismo que definamos, no hay muchas veces mecanismos claros de enajenación. ¿Ya? Y esa escasez aumenta, eso es un ejemplo, no borde costero, pero que todo otro día, en el Parlamento de Trujillo, me acuerdo ese día sábado famoso, la empresa minera y la empresa energía. Hay un ejemplo de una empresa minera que por hectárea de desierto había para construir el campamento de la mina. Vieron que estaba cobrando 4.000 UF la hectárea.